Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una de las visiones más impactantes y desconcertantes de toda la Biblia. Una historia que combina lo sobrenatural, la advertencia divina y un mensaje que resuena hasta nuestros días. Hablaremos del profeta Ezequiel y del momento en que una mano invisible lo tomó por los cabellos y lo suspendió entre el cielo y la tierra. ¿Qué fue lo que Dios quería mostrarle con tanto dramatismo? Acompáñeme a desentrañar el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Para entender la magnitud de esta visión, primero debemos situarnos en el contexto. Ezequiel no estaba en Jerusalén. Él era parte de los exiliados en Babilonia, arrancado de su tierra junto con muchos otros de su pueblo. Imaginen su angustia, su nostalgia y su preocupación por el destino de la ciudad santa y su templo, el lugar que representaba la mismísima presencia de Dios en la tierra. Era el 6º día del 6º mes del 6º año del exilio del rey Joaquín. Ezequiel estaba en su casa, y los ancianos de Judá estaban sentados frente a él, probablemente buscando una palabra de consuelo o guía del profeta. De repente, en medio de esta reunión, algo extraordinario sucede. Ezequiel describe la aparición de una figura que parecía un hombre. Su parte inferior era como de fuego, y de la cintura para arriba, su aspecto era resplandeciente, como de metal bruñido. Esta no es una descripción casual, es una manifestación de la gloria divina, similar a la que Ezequiel ya había presenciado en su llamado profético junto al río Quebar. Esta figura gloriosa extendió lo que parecía ser una mano. Y aquí viene el momento que da título a nuestro video. Esa mano no lo tocó en el hombro, no le extendió un pergamino, lo tomó por un mechón de su cabello. Piensen en la sensación. No fue una visión en su mente, fue una experiencia casi física. El utestugisi, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo. Fue levantado, suspendido, transportado en espíritu, pero con una viveza que lo hacía sentir real. El propósito de este viaje sobrenatural no era turístico. Dios lo llevó en visiones a Jerusalén, directamente a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, dentro del propio complejo del templo. Y allí, en el lugar más sagrado, es donde comienza la revelación que rompería el corazón de cualquier fiel. Justo en esa entrada, Ezequiel vio algo que lo llenó de horror: el ídolo de los celos, el que provoca a celos. Los eruditos debaten qué imagen era exactamente, quizás una estatua de la diosa cananea, Acera, o alguna otra deidad pagana. Pero su nombre lo dice todo: An, el ídolo de los celos. Era una afrenta directa al primer mandamiento, una traición en la propia casa de Dios, diseñada para provocar la justa indignación del Señor. Dios mismo le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre: ¿ves lo que estos hacen? La pregunta es retórica, cargada de dolor divino. Estaban cometiendo grandes abominaciones justo allí, para alejar a Dios de su propio santuario. Y lo peor estaba por venir. Dios le dice: envuélvete aún y verás abominaciones mayores. El Espíritu entonces lo lleva a la entrada del atrio. Dios le ordena que cabe en la pared. Ezequiel obedece y descubre una puerta oculta. Al entrar, la escena es aún más espantosa. En las paredes, por todas partes, estaban pintadas toda clase de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. Esto no era un acto público, era un culto secreto, practicado en la oscuridad
por las más altas esferas de la sociedad. Y allí estaban 70 ancianos de la casa de Israel, los líderes del pueblo, cada uno con un incensario en la mano. Una nube de incienso aromático subía, pero no estaba dedicada al Dios verdadero. Estaban adorando a estas imágenes repulsivas en secreto. Y entre ellos estaba Jaazanías, Ishu y Safán. Este detalle es crucial. Safán, su padre, había sido un escriba fiel que ayudó al rey Josías en su gran reforma religiosa. ¡Qué tragedia! El hijo de un hombre piadoso ahora lideraba la apostasía en la oscuridad. Su justificación era desoladora. El Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Creían que Dios los había dejado a su suerte y que por tanto podían hacer lo que quisieran. Habían perdido la fe y llenado ese vacío con idolatría. Pero la espiral de corrupción no terminaba ahí. Una vez más, Dios le dice a Ezequiel: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Lo lleva a la entrada de la puerta de la casa del Señor, la que está al norte, y lo que ve allí es particularmente triste. Había mujeres sentadas llorando y lamentándose por un dios pagano llamado Tamuz. Tamuz era una deidad mesopotámica de la vegetación, cuyo mito incluía un ciclo de muerte en verano y un regreso en primavera. Estas mujeres israelitas habían adoptado este rito pagano de luto dentro del mismo templo dedicado al Dios vivo, el creador de las estaciones. Estaban llorando por un Dios falso en el patio del Dios verdadero. La perversión religiosa había penetrado profundamente en la vida cotidiana y emocional del pueblo. Uno pensaría que ya no podría haber nada peor, pero Dios insiste una última vez. ¿No has visto, hijo de hombre? Vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que estas. El viaje de Ezequiel llega a su punto culminante, lo lleva al atrio interior de la casa del Señor, el área más cercana al lugar santísimo. Y allí, entre el pórtico y el altar, el lugar donde los sacerdotes debían interceder por el pueblo, vio a unos 25 hombres. Estos hombres no estaban de cara al altar de Dios, estaban de espaldas al templo y con sus rostros hacia el oriente, postrándose y adorando al sol. Esto era el acto supremo de desprecio. Darle la espalda al templo, al arca del pacto, a la presencia simbólica de Dios, para adorar a una creación, el sol, en lugar de al Creador. Estos no eran ciudadanos comunes. Probablemente eran los sacerdotes principales, los mismos encargados de guiar al pueblo en la adoración verdadera. Estaban liderando la rebelión de la manera más flagrante y ofensiva posible. Habían invertido completamente el orden divino. Después de mostrarle esta cadena de horrores, desde la idolatría pública hasta los cultos secretos, los lamentos paganos y la adoración solar de los sacerdotes, Dios le habla a Ezequiel con una finalidad aterradora. Le dice que ha visto todas estas abominaciones. Han llenado la tierra de violencia y han vuelto a provocarlo a ira. La corrupción religiosa no se quedaba en el templo, se desbordaba en injusticia y maldad en toda la sociedad. Por tanto, el juicio era inevitable. Dios declara, pues, también: yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. La puerta de la gracia se estaba cerrando. Dios advierte que aunque clamen a sus oídos con gran voz, no los oirá. Su adoración hipócrita, mezclada con tanta idolatría, se había vuelto un ruido vacío para él. La relación estaba rota por culpa de ellos. Finalmente, la visión termina. El espíritu que había levantado a Ezequiel por los cabellos lo devolvió a la tierra de los caldeos, a donde estaban los exiliados. Ezequiel, seguramente conmocionado y con el corazón destrozado,
contó a sus compañeros de exilio todo lo que el Señor le había mostrado. Este viaje no fue solo para él, era un mensaje para los exiliados, para que entendieran por qué Jerusalén iba a caer. No era porque el Dios de Babilonia fuera más fuerte, era el juicio justo de su propio Dios, a quien habían traicionado de las maneras más viles en su propio hogar. Esta visión de Ezequiel es una advertencia poderosa. Nos enseña sobre la santidad de Dios y su profundo dolor ante la idolatría, ya sea abierta o secreta. Nos muestra cómo la corrupción puede empezar en un rincón y extenderse hasta contaminar todo, incluso a los líderes. Y nos recuerda que Dios ve lo que se hace en la oscuridad. Los ancianos pensaban que Dios no los veía, pero Él le estaba dando a Ezequiel un recorrido detallado por sus pecados secretos. Para nosotros hoy los ídolos pueden no ser estatuas de piedra, pero la idolatría sigue siendo una amenaza real. Puede ser el dinero, el poder, el placer, la aprobación de los demás o incluso nosotros mismos. Cualquier cosa que ocupe el lugar central en nuestro corazón que solo le pertenece a Dios. La historia de Ezequiel nos llama a examinar nuestros propios corazones, nuestros atrios interiores, y preguntarnos, ¿hay algo a lo que le estemos dando la espalda a Dios para adorarlo? ¿Estamos manteniendo nuestra adoración pura o la hemos mezclado con las prácticas y valores del mundo? Es una historia dura, pero necesaria. Nos revela el corazón de un Dios que es celoso por su pueblo, que anhela una relación exclusiva y sincera, y que se entristece profundamente cuando nos volvemos a otros amores. El viaje de Ezequiel entre el cielo y la tierra fue un acto de gracia dolorosa, una última llamada para que el pueblo entendiera la gravedad de su pecado antes de que el juicio final cayera sobre el templo y la ciudad. Gracias por acompañarme en este profundo análisis. Si este mensaje te ha impactado, dale a me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más estudios bíblicos como este. Nos vemos en el próximo video.